ser puertorriqueño, puertorriqueña, puertorriqueña es amar esta tierra, aunque no conozca lo que ha pasado antes. When I think of Puerto Rico, I mean, Puerto Rico's many things, but if I think of it as like an imagined future, the place I would like it to be, it looks a lot like this. Aquí puedo conseguir cosas que en otro lugar puedo conseguir para mi práctica. Cuestionan sentimientos, imágenes, color, la luz es totalmente distinta, el clima es distinto y es bien, sí, es un privilegio. Es un privilegio pintar aquí, trabajar aquí. Ahora, ¿cómo hacerla? Es difícil. Puerto Rico's still trying to recover from the impact of the hurricane, but it's also trying to recover from a broken economy and from 100 years of U.S. colonial rule on the island. De momento nos creemos que somos un país, de momento nos creemos que somos un territorio, de momento pensamos que somos colonias. Yo entiendo que sí. Flotando ahora mismo en el medio del Caribe y no sabemos qué somos. Los caribeños no nos ven a nosotros como caribeños, nos ven como americanos, y los americanos no nos ven a nosotros como americanos, nos ven como caribeños. Entonces, estamos ahí, flotando, y no sabemos si tenemos el ancla bien puesta. O si tenemos el ancla, ya se lo robaron también. It's almost nearly impossible to talk about Puerto Rican art without giving a context of the colonial history of Puerto Rico. And in fact, that might be a burden, part of the colonialist project in Puerto Rico, that you can't have an art form without making reference to these political events that happened since 1898, and even before that, its colonial relationship to Spain. When we look at the most direct impact nowadays, we talk about how capitalism and colonialism intersect. And as a result, you have many of the consequences that are happening in Puerto Rico, like austerity measures, these failed infrastructures. So it's an ongoing conversation of things that have been transpiring since 1898 and continue into the present. Pues mira, yo entiendo que mi trabajo es belleza y caos a la misma vez. En su alrededor, en su entorno. Yo creo que tiene mucha referencia, como vivimos en Puerto Rico, yo creo que de la misma forma. Pues mira, en Collapse Soul quería estudiar sobre este barco de Estados Unidos, que se fue a la deriva debido al huracán Joaquín, que se convierte en categoría 4 en tiempo récord, y hunde este barco cerca de las costas norte de Bahamas. Mueren 33 de Estados Unidos, tripulantes. Fue un golpe bien fuerte para sus familiares, pero aquí en Puerto Rico, aunque se habló de la noticia, para mí no se reseñó la importancia de lo que representa este barco. The Jones Act of 1920 is a law that restricts vessels or ships that are not built in the United States or crewed by United States sailors from bringing goods to Puerto Rico. That means that ships that are bringing 85% of the food that's consumed in Puerto Rico, or any goods from, say, nails to cars, need to come from these ships that are coming from the United States. Y demuestra entonces lo que es el territorio como tal, o la colonia. O sea, cómo tiene que ser a través de una bandera, pues, que cada barco tenga que tener la bandera americana y con tripulante americano sobre todo, para traer las cosas a Puerto Rico. Cuando a lo mejor se puede buscar muchas más vías alternas. Y tenemos que aprender entonces cómo podemos crear una autosustentabilidad aquí. Y que esa autosustentabilidad no se convierte politiqueramente. Vamos a ser honestos. Vivir aquí puede emborracharte de lo lindo que es y de lo placentero que es, pero también te enseña unas realidades que deberían ser mejor trabajadas. But when you see the kind of vegetation taking back, like look at what it grows, there are plenty of buildings like that in the whole island or even elsewhere. If you don't use it for something greater, you're gonna lose it. Cuando trabajé la serie de las torres de comunicación de los aeropuertos, era por ver esta especie de monumentos en abandono, de lo que pudo haber sido una puerta de entrada y salida, especialmente para después del huracán. Cuando el aeropuerto, o sea, es un punto ahora mismo número 1 de partida de las personas y de entrada, ya no son los barcos. Imagínate cuando ese tipo de estructura deja de funcionar. Es un caos total. Se paraliza todo. Es como si Puerto Rico obviamente es una isla, estamos aislados obviamente por agua y también psicológicamente podemos estar aislados.
Yo trabajo principalmente con imágenes, ya sea con video, con celuloide, fotografía, materiales de archivo, a veces archivos formales, a veces archivos informales como la casa de mi abuela o el armario de mi mamá. En mucho de mi trabajo he mirado cómo el turismo define unas narrativas históricas y filtra la historia de alguna forma. Y el tipo de cultura visual que ha producido la industria de turismo sobre quiénes somos y cómo somos y cómo debemos ser con el extranjero. Y entonces pues utilizo videos del Departamento de Turismo, del Departamento de Desarrollo Económico de Puerto Rico para ilustrar distintas narrativas promocionales para Puerto Rico, en particular para inversionistas extranjeros y también para turistas. Explorando distintas dimensiones que tienen estos mecanismos de colonización o de explotación moderna, ¿no? Que nos tienen no solo queriendo explotar nuestra belleza natural o nuestros recursos para atraer visitantes, sino también pues desarrollar programas de incentivos para atraer a personas inversionistas que quieran mudarse a la isla sin pagar impuestos. Hay muchas tomas en el video que son filmadas desde el aire, ¿no? desde arriba. Y eso es una mirada que obviamente históricamente ha sido muy ligada al militarismo y a la ocupación, pero también en el caso de Puerto Rico y de estos inversionistas, pues también es una referencia sobre su gusto por viajar en helicóptero por Puerto Rico, porque no les gustaba el tapón. A mí me parecía como muy significativo, ¿no? que estuvieran acostumbrados a mirarnos desde lejos y desde arriba, aun cuando estuvieran buscando propiedades para vivir entre nosotros. O sea, como que hay algo de este lugar que se siente tan puertorriqueño. Toda esta manera en que cada casa representa tantas decisiones idiosincráticas de diseño y de decoración. Cada casita es como todo un statement. Hay muchos tipos de espacios y de imágenes que pueden estar relacionadas a una experiencia de clase media en Puerto Rico, como lo es la imagen de una urbanización, una casa en Levittown. Desafortunadamente en Puerto Rico la producción de cine, de televisión y pocas veces refleja realidades que no son familiares, ¿no? Entonces de repente se ve raro o se ve familiar de una forma que nos sorprende, ¿no? A mí me interesa que mi trabajo ayude a pensar de manera crítica la construcción de imágenes y cómo se ha construido todo un imaginario visual y una cultura visual para representar o narrar lo que es Puerto Rico. Muchas veces mirando hacia afuera, pensando en una audiencia externa, extranjera, pensando en Estados Unidos, pero finalmente son también narraciones que terminamos consumiendo y perpetuando nosotros mismos. Y a mí me interesa mucho capacidades de criticarlo, de contrarrestarlo, de responderle y de imaginarnos de otras formas también. This one you can see like the salt's kind of coming out already. Reclamation in Place Puerto Rico comes through the process that I developed using used coffee grounds and making these forms that are inherently sort of unstable. Out of these coffee grounds, flour and salt, so it's sort of a air-dried clay. Specifically for reclamation, the forms are sort of interleaved through elements of architecture and the built environment from Puerto Rico and from New York City. I grew up in New York City. My parents moved here in 1978 after getting married. They both grew up in Puerto Rico. My family history connects with agriculture in Puerto Rico. Puerto Rico itself also has this long-standing relationship to coffee. It's definitely a really important part of the social fabric, but it's also deeply entwined with the agricultural policies of the US. That's part of why the agricultural landscape in Puerto Rico is so undiverse now. I mean, agriculture really wasn't something that, in terms of feeding people, was really being developed through US interest. And so for me, the piece becomes this hybrid landscape that allows for this reclamation of this material to happen metaphorically.
the coffee clay is going to fall apart, and so there's nothing that can be done there, right? There's a kind of like helplessness that I think, in juxtaposition and kind of resting upon all this other material that has so much more weight and density and strength reminds me that there's a way to come back to it. I mean, there's a way that the more natural, the kind of material can regenerate, right? And there's a reclamation, to bring back the name of the piece there, that happens over time. And so I'm really, I think, trying in some ways to bridge that gap that I feel, how to feel hopeful and how to feel like there's a knowledge of how the way forward will happen, how to rebuild, how that comes through the island, finding ways to be more self-sufficient agriculturally, other ways that food insecurity can be dealt with, the power grid. I mean, there's just so many ways in which Puerto Rico has the resources to be able to take care of its people and itself that have been upended by the United States interests for so long now. And so the infrastructure that they have in both agriculture and physical plant, all that is tied into choices that weren't made by the people on the island. It's not because things can't grow there. Hay que ver lo que pasó antes, de que tenemos ahora para poder diagnosticar el futuro. The whole colonial history of the island is riddled with really painful histories. The only way through that for me is to find also moments of joy and play that can diffuse some of that pain. And that's also important that we reclaim and recenter within our own power, a sense of joy, a sense of place, a sense of pride, right? And we have that strongly in our culture. It's a big part of who we are. De todas las cosas que están pasando en Puerto Rico ahora y de todas las luchas y de todos los frentes de lucha que hay, realmente estar aquí y ver lo hermoso que es esto y ver a la gente simplemente descansando y pasándola bien es un buen recordatorio de por qué es tan importante para los puertorriqueños defender el acceso a la costa y lo buenos que somos los boricuas como defendiendo nuestro derecho al gozo y al placer y al descanso en medio de todo lo que está pasando, de todo lo que está cayéndose en canto.